Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un 12º video de la materia de estática. Seguimos con fuerzas definidas por su magnitud y 2 puntos sobre la línea de acción o cuerpos en equilibrio en tercera dimensión. Pero antes no se te olvide darle like al video y suscríbete. Te pedimos por favor que puedas compartir este video o videos y el canal a tus amistades y compañeros. Antes de empezar el video, quiero aclarar una cosa. En el video anterior, en el video número 11 de la materia, salieron unas fuerzas negativas. Las fuerzas negativas no quieren decir que el cable se va a romper o se va a debilitar. Una fuerza negativa significa que el cable está en comprensión, está comprimiendo el punto. Ahorita vamos a explicarlo aquí. Una fuerza positiva significa que está en tensión. No implica El negativo no implica que se rompa la fuerza o la tensión, o que se vaya a romper o que está perdiendo fuerza. Bueno, aclarado este punto, entonces vamos a empezar con el problema. Dice ejemplo, si la tensión en el cable AB, en este cable A, en el punto A, B, es de 7.800 libras, nos pide determinar, inciso A, los valores de las tensiones en los cables AC y AD para que la resultante de las tres fuerzas aplicadas en A sea vertical, o sea, sea hacia abajo. ¿Sí? Bueno, este es el dibujo. Este es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Este es el eje X, este es el eje Z. Hacia acá son negativas. Este es el eje X, y aquí hacia allá son negativas. Y este es el eje Y, y aquí hacia acá son negativas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las distancias. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el primer video. A veces sí vamos a empezar el video. El problema aquí es plantear hacia dónde van las tensiones para tomar los signos. Es lo único diferente. Vamos a hacer otro problema donde realmente vamos a plantear el problema físicamente y luego vamos a aplicar las fórmulas. Bueno, vamos a empezar. Ponemos desarrollo. Vamos a analizar el punto AB. Puesto que tenemos la tensión, ¿no? ¿Cuánto vale? AB vale 7.800 libras. La tensión, el cable AB vale 7.800 libras. Entonces vamos a encontrar las distancias. Es lo primero que vamos a hacer. Ahora me voy a saltar pasos porque el problema está medio largo. La distancia en X. Esta tensión viene hacia abajo. Esta tensión evita, lo ponemos hacia abajo porque se supone que esta varilla que está aquí se puede ir para acá, se puede ir para acá o se puede ir para acá. Entonces si ponemos las tensiones hacia abajo planteadas, nos va a dar un equilibrio, aunque el resultado nos va a confirmar la dirección. Entonces nos apoyamos aquí y soltamos la tensión. Y la tensión para dirigirse hacia acá va a ser este movimiento, va a ser el movimiento hacia adentro. Entonces va a ser menos en X, va a ser menos 40. Menos 40. Ahora, en dy, si esta pudiera flotar, soltábamos la cuerda, si se pudiera levantar, entonces recorrería desde aquí hasta arriba 120 pulgadas. Entonces sería 120 pulgadas. En dz sería lo siguiente, sería hacia acá, entonces va a correr menos 30 pulgadas. 30 pulgadas, iba a poner pulgadas, son todas pulgadas.
Entonces vamos a calcular la distancia total. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, dice que la distancia total es igual a menos 40 al cuadrado más 120 al cuadrado. Vamos a poner aquí para no errarle. Más menos 30 al cuadrado. Entonces, desarrollando, nos queda la distancia de esta cuerda o de esta tensión de 130 pulgadas. 130 pulgadas. Esta es la distancia total de aquí hasta acá. Vamos a pasarnos las fórmulas y sacamos las distancias, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza total en el eje X sobre la distancia en X. Para entender de por qué estoy poniendo estos datos, tendrías que ver el video número 11. Ahí explicamos cómo llegamos hasta esta fórmula. Más la fuerza en Y sobre la distancia que hay en Y, más la fuerza en Z sobre la distancia en Z, que es igual a la fuerza total sobre la distancia. Habíamos explicado cómo sale en esta expresión o esta fórmula. Entonces te recomendamos que veas el video número 11 o el 11º video. Entonces, como habíamos dicho en el video anterior, que podemos hacer cero esto. Entonces vamos a sustituir primero los valores. Sustituyendo nos queda fx por la distancia menos 40 más fy sobre la distancia de 120, o sea estas, más fz sobre la distancia de 30. Esto es igual a la fuerza total de 7.800 libras sobre la distancia total, que son 130. Entonces, dividiendo 7.800 entre 130 nos da 60. Entonces, habíamos dicho que esto lo íbamos a hacer cero. Y nos queda la siguiente ecuación o igualación. F de x menos 40 es igual a 60. Y despejando la fuerza x o la componente que tiene esta tensión en el eje x. La siguiente es igual a 60 por menos 40. Y nos da lo siguiente. Nos da menos 2400. Esto se supone que en el eje de las X hacia acá, esta fuerza está comprimiendo, viene hacia acá y está comprimiendo este punto. Entonces vamos a hacer ahora para la fuerza en Y, Fy sobre 120 igual a, perdón, es que medio comenzó en la mano, igual a 60. Entonces, Fy es igual a 60 por 120 y nos da lo siguiente. Nos da 7.200. Ahora vamos a hacerlo para la fuerza en el eje Z, que son menos 30 igual a 60. O sea, estamos aquí. ¿Sí lo ven? Es esta parte. Que es esta, Fz sobre 30. Entonces nos da Fz es igual a 60 por menos 30. Y nos da lo siguiente. Nos da 1.800 libras. Esta es la fuerza para Fz. Esta es la fuerza para Fy. Ahora, si lo veríamos acá, en cuanto a Z, aquí también está en compresión, o sea, está comprimiendo el punto. Y para Fy
estaría en tensión, o sea, hacia arriba. Así se comportaría ¿cómo se llama? El esfuerzo. Ahora vamos a ver para el siguiente punto. Ahora vamos a checar el punto AC, esta parte. También vamos a poner que esta cuerda o esta tensión hace un esfuerzo hacia aquí abajo. Y vamos a ver cómo se comportan. Entonces, sería la distancia. Primero vamos acá como ahorita. La distancia es de X. De X. De X es este G. Entonces cortamos y la cuerda se va a ir hacia adentro. Va a recorrer de aquí hasta acá una distancia de menos 40. Aquí está, mira. Que va para adentro. Es igual a menos 40 pies. La distancia en Y va hacia arriba. Entonces serían 120 pies. Y en DZ, la distancia que sería hacia acá serían 60 pies. Ahora, la distancia total, ya habíamos dicho que la distancia total es igual a menos 40 al cuadrado más 120 al cuadrado más 60 al cuadrado, raíz cuadrada. Y resolviendo nos da lo siguiente. Son 140 pies. Es lo que mide el cable de aquí hasta acá. Son 140 pies. Ahora, vamos a calcular las fuerzas. La fuerza en X sobre la distancia en X más la fuerza en Y sobre la distancia en Y más la fuerza en Z sobre la distancia en Z, y es igual a la fuerza total sobre la distancia total. Te digo que tienes que ver el video anterior para que sepas cómo salieron las fórmulas. ¿Sí? Permítame. Es que conecté el cable, por eso se movió Aquí la fuerza, la tensión o la tensión o fuerza en el cable AC no la conocemos. Entonces aquí quedaría sustituyendo F AC en X sobre la distancia, que son menos 40, más la fuerza AC en Y sobre la distancia de 120 más la fuerza AC en Z sobre 60, y es igual a la fuerza total, que no la conozco, que es AC sobre 140. Entonces, igualmente haciendo ceros y sacando la ecuación, sería la fuerza en AC en X sobre menos 40 es igual a la fuerza AC sobre 140, que va a multiplicar a menos 40. Y esto nos da lo siguiente. Nos da 4 entre 14. Nos queda lo siguiente. El resultado de la fuerza en X queda en función de AC. Es lo que vamos a encontrar. Ahora, la fuerza, voy a poner Y. La fuerza Y sobre la distancia, que es 120, que esto es igual a F AC sobre 140, nos da FY, que nos da la fuerza en AC sobre 140, que va a multiplicar a 120. Entonces sería 12 entre 14 y nos da lo siguiente. Entonces, resolviendo para la fuerza en Y, nos da 0.0
857 FAC. Aquí, así queda. La fuerza en Y en función de AC. Entonces vamos a hacerlo para la fuerza en Z. La fuerza en Z sobre la distancia. La distancia son 60. Son 60 es igual a la fuerza AC sobre la distancia total. Entonces, despejando, FZ es igual a FAC sobre 140, que va a multiplicar a 60. Entonces, es 6 sobre 14. Esto nos da que la fuerza Z es igual a... Entonces, resolviendo, nos queda que la fuerza en Z nos da 0.429 FAC. Entonces, esta tensión se descompone en estos, en X, Y y Z, en esto en X, esto en Y y en esto en Z. Si queremos comprobar, pues elevamos, perdón, me estoy ahogando. Si queremos comprobar, elevamos al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y nos tiene que dar la fuerza. Pero no nos va a dar el total porque está en función de la tensión o la fuerza en AC. Ahora vamos a hacer lo mismo para la tensión de la cuerda AD. Vamos a hacerlo para el punto o la cuerda AD. Entonces sacamos distancias. Entonces la distancia que hay en AD, cortamos la cuerda hacia abajo. La cortamos y se va a venir hacia adentro. Va a recorrer toda esta distancia. Y recorre una distancia de 35 pies. De Y, lo soltaras como si tuviera un globo y se iría para arriba y recorrería una distancia de 120. Aquí se aprecia mejor. La distancia en Z, la distancia en Z no recorrería nada porque este es un cable que está sobre el eje X, es axial, no está como aquí ni acá. Este tiene componente en Z, tiene componente Z. Este no tiene componente en Z, entonces es 0. Entonces, la distancia total, elevando 35 al cuadrado más 120 al cuadrado, sacando raíz cuadrada, nos da los... La distancia total nos da 125. Y aquí 125. Es como la hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a calcular las fuerzas. La fuerza X sobre la distancia X sobre 35 más la fuerza en Y sobre la distancia en Y son 120. Y esto es, vamos a ponerlo para no dejarlo, aunque este es igual a 0. Y la fuerza total, pero sería de AD sobre 125 pulgadas. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, haciendo ceros, y luego 0 y luego 0. Tenemos que Fx sobre 35 igual a FAD sobre 125. Te recomendamos que veas el video antes de el video 11, para que veas cómo salen unas fórmulas. Entonces, despejando, Fx es igual a la fuerza AD sobre 125 nos da por 35 y nos da lo siguiente. Nos da una fuerza en F de X es igual a 0.28 AD en X. Ahora para la fuerza en Y. La fuerza en Y sería Fy sobre la distancia que son 120, que es igual a la fuerza AD sobre 125. Es el mismo procedimiento, no hay pierde. El problema es cuando razonemos hacia dónde van las distancias o las cuerdas. Y Fy o otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante. Fy es igual a FAD sobre 125 que va a multiplicar a 120. Esto nos da lo siguiente. Desarrollando,
Fy es igual a 0.96 FAD. Esta es la fuerza que hace esta cuerda con respecto a las Y. Esta es la fuerza que hace esta fuerza con respecto a las X. En Z no hay nada, pero vamos a ponerla. Fz es igual a 0. Ahora ya encontramos tenemos las tres. Tenemos el efecto que hace esta cuerda en los tres ejes, el efecto que hace esta cuerda en los tres ejes, el efecto que hace esta cuerda en los tres ejes. Con estos datos que tenemos aquí podemos calcular tres ecuaciones y tomamos las condiciones que nos piden aquí. Ahorita las sacamos. Entonces sacamos nuestras condiciones que hacíamos, condiciones de equilibrio. De equilibrio porque estamos haciendo el problema en forma estático. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X tienen que ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la sumatoria de las fuerzas en Z igual a 0. Ahora, nuestras ecuaciones serían las siguientes. La primera ecuación sería la sumatoria de la fuerza en X igual a 0. La segunda ecuación sería la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Y la tercera, la sumatoria de las fuerzas en Z es igual a 0. Si te das cuenta, tenemos 3x durante el problema, 3y, tenemos una x aquí, una x acá, otra x acá, una y aquí, otra y aquí, otra y aquí, una z, z y z, que las hemos calculado. Entonces, como hemos hecho en los problemas de dos dimensiones, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Permítame. Ahora, ahorita transcribí las ecuaciones. Si hacemos sumatorias de las fuerzas en x, vamos a sumar todas las fuerzas en X que calculamos en esta, que calculamos aquí y que calculamos aquí y nos da menos 2400 menos 0.286 FAC más 0.280 FAD igual a 0. Estas son las ecuaciones que nos dan en las fuerzas en X. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas en Y que calculamos aquí, aquí y acá. Nos da 7200 más 0.857 FAC más 0.96 FAD y es igual a la resultante. ¿Por qué pusimos aquí la resultante? Porque aquí nos dice, mira, dice calcular los valores de las tensiones en los cables AC y AD para que la resultante de las tres fuerzas aplicadas en A sea vertical. La vertical es esta, hacia abajo. Entonces, la vertical está en la sumatoria de las Y's. Entonces, esto lo tenemos que poner resultante porque tenemos que ponerlo en forma vertical, o sea, a lo largo del eje de las Y's. Este es el resultante. La resultante queremos que esté aquí. Si nos lo hubieran pedido en Z o en X, le habríamos puesto en X aquí la resultante, en Z la pondríamos acá. Entonces vamos a desarrollar las ecuaciones. Si tienes alguna duda en el planteamiento, por favor házmelo saber en comentarios o en la plataforma y con gusto te lo resolveremos. Bueno, por arte de magia puse el procedimiento. Tenemos las tres ecuaciones, la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Entonces vamos a resolver por ecuaciones simultáneas. Tomamos la primera ecuación, que es esta. Ya me estoy resbalando. Tomamos la primera ecuación, que es esta, y nos da menos 2400 menos 0.286 FAC más 0.28 FAD igual a 0. Y tomamos la tercera ecuación, que es esta. Tenemos nada más una sola incógnita. Menos 1800 más 0.429 FAC igual a 0. Despejo. FAC sería igual a 1800 sobre 0.429. Divido y me da que la fuerza en el cable AC es de 4195.8 libras.
Ahora, esto lo sustituyo en la primera ecuación que me da, lo voy a sustituir aquí. Esto lo sustituyo aquí, que es lo que tengo acá. Es menos 2400 menos 0.286 por esto, 4195.80 más 0.280 FAD igual a 0. Desarrollo 0.280 es igual a FAD, que es igual, esto sale de multiplicar esto por esto, me da esto. Multiplico esto por esto y hago la sumatoria, son signos diferentes, son signos iguales, y me da esto. Despejo, mira, nos deja quitarlo. Despejo y me queda 0.280. Entonces hago la división y me queda que la fuerza AD en el cable AD es de 12.857.13 libras. Ahora tomo la ecuación 2 que está acá y aquí voy a sacar la resultante. Ecuación 2 que dice que es 7200 más 0.857 FAC más 0.96 FAD igual al resultante en vertical. Entonces sustituyo los valores en FAD, AC y FAD que están acá. Los sustituyo, desarrollo y me da que la resultante es igual a 16.658.645 libras. Estas son las fuerzas. Esta es la fuerza que hace el cable AC. Sería hace este cable que está aquí, hace esta fuerza de 4195.80 libras. El cable AD, que es este cable de aquí hasta acá, hace un esfuerzo de 12.857.13 libras. Ya conocemos el esfuerzo que hace el cable AB, puesto que en el enunciado nos dice que es 7.800 libras. No calculé los ángulos porque no nos lo pidieron y el problema sí va a ser más largo. Entonces, si este es por sustitución, estas ecuaciones simultáneas los puedes hacer por cualquier método de matrices, de cofactores, por por Gauss-Jordan, la aumentada, por Kramer, o el método que tú quieras. Yo lo hice así porque sí me hizo más sencillo. Es a gusto de clientes. Bueno, si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber debajo del video en comentarios. Y espero que te haya servido este video para tu aprendizaje. Bueno, gracias.